Bien, jóvenes, bienvenidos nuevamente a la Academia Universal A1. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del primer desarrollo regional. ¿Qué es lo que vamos el día de hoy a aprender? Bueno, los objetivos de esta clase. En primer lugar, pues reconocer las características económicas, sociales y políticas durante ese periodo llamado primer desarrollo regional o también intermedio temprano. Luego, nosotros vamos a también en esta oportunidad identificar todos aquellos elementos de la cerámica, que sin duda fue el más importante aporte de este periodo, al igual que su arquitectura y escultura. ¿Correcto? ¿Qué material mayormente utilizaron, profesor? Bueno, mayormente pues adobe y también la piedra, ¿correcto? Ahora, dos cosas que no debemos olvidarnos nunca sobre este primer periodo de desarrollo regional. ¿Y cuál es, profesor? En primer lugar, la utilización de la cerámica, en este caso de la más alta calidad. No hay otra cultura posterior a ella que haya superado lo que hicieron estas importantes sociedades, que es en el caso de la cerámica. Y también algo que también es importante reconocer, el uso de nuevas técnicas hidráulicas. Esas dos cosas es importante siempre identificarlos o conocerlos, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo que vamos el día de hoy vamos a aprender. Profesor, ¿cómo entender este primer desarrollo regional? ¿Qué es lo que, por ejemplo, nos dice, ¿no? Los expertos en historiografía? ¿A qué entiende, profesor, con este periodo? Bueno, debemos destacar lo siguiente, jóvenes. En general, el primer desarrollo regional, o también llamado intermedio temprano, se dio entre los años 100 y 700 después de nuestra era. Fue un periodo en el cual se desarrollaron los estados de influencia regional, como su mismo nombre lo dice, con sus propias manifestaciones culturales. Es decir, son culturas que van a tener sus propias características. Pero no solamente fueron estados teocráticos, como lo fue en su momento Chavín. Hay que recordar que también los, la, en este periodo las culturas son estados teocráticos militaristas. Es decir, el que está en el poder no es un sumo sacerdote solamente, sino también un alto jefe militar. Ahora, a nivel económico se registró pues un gran avance de las técnicas hidráulicas, como yo les había mencionado, para la producción agrícola. Por eso que también a este periodo se le conoce como el periodo de las sociedades hidráulicas. Profesor, y culturalmente, bueno, muchas de esas manifestaciones artísticas alcanzaron niveles extraordinarios, jóvenes. Eran pues los grandes maestros artesanos. El mayor ejemplo de la cerámica en este periodo está pues sin duda la cultura moche y la cultura nazca. Ahora, aquí he colocado a dos importantes estudiosos del Perú antiguo. Por un lado, a Luis Guillermo Lumbreras y en un segundo lugar a John Robb. ¿Qué nos dice Luis Guillermo Lumbreras? Bueno, fueron sociedades esclavistas, menciona él. Hubo muchos gobiernos teocráticos militarizados en estados locales que estaban ubicados en pequeños territorios. Y John Robb, por su parte, menciona, a la cual él llama intermedio temprano, que las culturas de este periodo se presentan en estilos propios y sus culturas se forjan entre un horizonte anterior, que es la de Chavín, y un horizonte posterior llamado Wari, tema que veremos la próxima semana. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo algo interesante con respecto a lo que entendemos por el primer desarrollo regional, ¿no? Que como te mencioné, oscila entre los 100 antes de nuestra era y 700 después de nuestra era. Algunos libros hablan de 800, bueno, puede variar esas cifras. Pero en líneas generales no debemos olvidarnos que hay dos cosas que debemos recordar del intermedio temprano o del primer desarrollo regional. Grandes maestros artesanos y nuevas técnicas hidráulicas. ¿De acuerdo? Entonces, esto por favor, siempre recuerden que es una de las características de este periodo. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa hay, profesor?
hay presencia de estilos muy particulares y regionalizados, cada uno con sus aportes culturales, su organización política, etcétera. Muy bien, que se van a diferenciar una de las otras. Eso es algo que, repito, no debes de olvidar, al menos cuando se hable de este periodo, ¿no? Del periodo de desarrollo regional, ¿no? Donde el papel, pues, de estos grandes líderes, estos sumos sacerdotes y que a la vez también ostentan el poder militar, van a tener una importante presencia, sobre todo al momento de mm, destacarse cada uno con sus propias características. Ahí pues no solamente hablamos de Moche, Nazca, está la cultura Lima, Recuay, Tiahuanaco, Huarpa, en fin. Hoy vos solamente vamos a tocar tres importantes culturas, Moche, Nazca y Tiahuanaco, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos una pequeña línea del tiempo para que más o menos ubiquemos dónde están ubicadas estas importantes culturas. Hablamos pues entre el 100 y 700 después de nuestra era. Es un periodo posterior al formativo que hemos estudiado anteriormente. Aquí estamos ubicando a las más importantes culturas de este periodo, ¿no? Como el caso de los Moche, que habitaron en la costa norte del Perú, Nazca en la costa sur, Lima, Recuay y lo que es el altiplano que compartimos con Bolivia, ¿no? Todo lo que es la meseta del Collao, que es la gran cultura de Tiahuanaco. Ahora, un dato interesante que cuando hablamos del Tiahuanaco es una cultura que surge en el primer desarrollo regional, convive durante el Horizonte Medio con la cultura Wari, pero que luego de su extinción del primer imperio andino, que es Wari, todavía Tiahuanaco se mantiene durante el segundo desarrollo regional para luego pues desaparecer. O sea, es una cultura que ha atravesado prácticamente tres importantes periodos. Primer desarrollo regional, lo que es convive con el Imperio Wari, lo que llamamos también Horizonte Medio, y empieza a ir decayendo durante el segundo desarrollo regional o también llamado intermedio tardío. Interesante el aporte de la cultura Wari, perdón, de la cultura de Tiahuanaco, y que da origen, o esta cultura da origen a la que luego conoceremos como el Tahuantinsuyo o los incas. Ya cuando nos toca hablar sobre ellos, voy a profundizar mucho más ese tema. Muy bien. Hablemos algunas características económicas de estas importantes culturas. Hablamos pues de la ingeniería hidráulica. Profesor, ¿de qué se trata estas nuevas formas de extraer el agua y poder aprovechar dichos recursos o dicha técnica para poder mejorar principalmente lo que es la agricultura? Bueno, cuando hablamos de técnicas hidráulicas o ingeniería hidráulica, tiene que ver obviamente con la forma como estas grandes culturas van a aprovechar estas tecnologías para poder mantener, conservar el agua de las crecidas de los ríos y estas a su vez luego canalizarlas, estos cursos de ríos para poder irrigar las tierras de cultivo. Y cada una de estas culturas va a tener esa creatividad, ese talento para poder desarrollarlas de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes saben que en el sur del país, principalmente en toda la zona de Ica, y gran parte de nuestra costa inclusive, hay ausencia de lluvias. Pero ¿qué tenemos? Ríos. Entonces, al haber ausencia de lluvias, estas culturas van a utilizar esas técnicas hidráulicas para aprovechar de esos ríos, convertirlos en muchos días en canales de irrigación y poder obviamente utilizarlas para los diversos cultivos. En el caso de Nazca, por ejemplo, es más dramático porque hay desierto. Entonces utilizaron técnicas hidráulicas, por ejemplo, acueductos subterráneos para poder aprovechar. Cuando toquemos acerca de la cultura nazca, vamos a enfocarnos principalmente en ellos, no se preocupe. Pero eso es lo que yo quiero destacar el día de hoy en cuanto a la ingeniería hidráulica que se va a destacar bastante en este periodo. Profesor, ¿usted quiere decir que en el formativo no hubo, digamos, canales de irrigación? Sí lo hubo, lo hemos estudiado, pero en este periodo hay un perfeccionamiento de esta ingeniería hidráulica, que es lo que va a caracterizar bastante a este periodo. Entonces, esto es un punto importante, no olvidarse, ingeniería hidráulica.
las más grandes obras de ingeniería hidráulica se dan en este periodo, ¿correcto? Muy bien, no se olviden. Ahora vamos a ver algunas características políticas sobre este periodo. Bueno, había mencionado pues que eran estados aristocráticos militaristas, es decir, estaban gobernados por un sumo sacerdote que a la vez cumplía una labor importante en el aparato militar, era un jefe guerrero y que controlaba pues determinadas áreas que era obviamente de su influencia. A diferencia, recuerden, del formativo o del horizonte temprano, que era solamente un especialista, un sumo sacerdote, en esa oportunidad hablamos pues sin duda de un eh, jefe religioso militar. ¿Ya? No te debes olvidar siempre de eso. Muy bien. A ver, vamos a ver, aquí alguien está queriendo ingresar, ya muy bien, ya hemos visto, ya está, ya le hemos dejado de ingresar. Entonces, eso, por ejemplo, es una característica importante que debe recordarlo, ¿sí? Muy bien. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunos personajes importantes de la cultura moche. Si te das cuenta, todos ellos tienen algo en común, son guerreros. Un guerrero convencional, tenemos un guerrero que se especializa en la caza de venados, un sacerdote guerrero, en fin. Entonces estamos viendo ahí pues diversas características, ¿no? Bien, bien detalladas. Muy bien, muy bien. Ahora vemos algunas características artísticas. Profesor, usted me acaba de mencionar que eran grandes artesanos. Sí, jóvenes. Eran expertos en realizar este importante trabajo, que es de la cerámica, donde van a presentar ahí un arte muy fino, una forma de elaborar la cerámica como nunca antes se había hecho en el antiguo Perú, pero también empezaron a aprender a realizar importantes trabajos en la metalurgia. Es más, ellos trabajaban el oro y la plata y el cobre y hacían aleaciones, mezclas de estos metales para realizar grandes obras, como las que ustedes pueden apreciar en su pantalla. A esta forma o este estilo de mezclar los metales se le conoce pues como tumbaga, una técnica que utilizaban nuestros antepasados. Entonces, por un lado, ingeniería hidráulica, como te había mencionado, y por otro lado, pues eran grandes maestros ceramistas. Los más destacados, sin duda, pues son Mochi y Nazca, pero eso sí no significa que las otras culturas no tuvieron un aporte. Por supuesto que sí lo tuvieron. Y ustedes pueden apreciar, ¿no?, este arte en el cual pues estas grandes sociedades nos lo mantienen como un gran legado hacia la posteridad. Vamos a hablar, chicos, ahora acerca de la cultura moche, ¿no? Profesor, de la cultura moche, ¿qué importante evento o característica podemos reconocer? Primero, recuerden, ellos se ubicaron en la costa norte. Miren, observen el mapa. Muchos piensan que la cultura moche es una sola cultura. En realidad, estamos hablando de un conjunto de estados, cada uno con un determinado territorio, en el cual, pues sin duda, su principal característica es que ellos son un conjunto, ¿no?, de estados, cada uno con sus propios centros ceremoniales y territorios claramente establecidos. A ver, vamos a permitir a alguien más que esté ingresando. Ya está, muy bien. Voy a presentar esta parte un ratito. Ya está. Ah, profesor, entonces quiere decir que cuando hablamos de la cultura mocho, mochica, estamos hablando que ellos abarcaron un importantes territorios en la costa norte, ¿sí? Llegaron a, por ejemplo, abarcar todo lo que es el Valle Moche en la región o la ciudad de Trujillo, que es la Libertad,
pero también llegaron a alcanzar toda la zona de Lambayeque, en los valles de Villú y Chao, llegando incluso hasta Guarmey, ¿no? Entonces, por eso que aquí claramente que vemos pues estados mochicas que se desarrollaron en el norte y estados mochicas que se desarrollaron en el sur. Entonces, ellos se asentaron en todos los valles de la costa norte del Perú, ¿no? Valles obviamente fértiles, justamente para el desarrollo de la agricultura. Es algo que también debemos destacar, ¿no? Entonces, si nos dicen dónde se ubicaron, diríamos pues que se ubicaron en la costa norte, principalmente en la región de Lambayeque, La Libertad y Ancash. Profesor, ¿quién fue su descubridor? Ahí están, en su pantalla, Max Ulle, el arqueólogo alemán. Y de todos estos estados moche, ¿cuál de repente, profesor, es la de más relevancia? Bueno, la que se ha estudiado más es sin duda los que se ubicaron en el Valle del Moche, ¿no? Que es el valle más importante o valle principal. De ahí viene pues el término, ¿no? De esta cultura. Ellos se desarrollaron entre el año 100 y 800 después de nuestra era. Entonces, todo esto, profesor, digamos, nos quiere decir que cada uno tenía un gobernador, ¿sí? Ya hablaremos un poco de su aspecto político, pero cada uno pues tenía obviamente un gobernante, ¿no? El más conocido, sin duda, pues es el señor de Zipán, que solamente ustedes deben conocerlo, ¿no? Hasta antes del descubrimiento de la señora de Cao, se pensó pues que el hombre era el que tenía la más importante función, pero también ahora se ha demostrado que no ha sido así, ¿no? Hay que recordar pues que la dama de Cao se demostró pues de que las mujeres también podían tener un alto cargo, ¿no? Dentro del aparato estatal militar. Es un gran descubrimiento por parte de la arqueología peruana. Entonces, es importante destacar, ¿no? Cuando hablamos de la cultura moche, más o menos siempre tomar en cuenta algunos aspectos. Ahora, muchos dirán de repente, profesor, ¿y los moches de dónde surgen? ¿Cómo es que se desarrollaron? ¿Tuvo que haber algún antecedente? Claro, ellos tuvieron mucha influencia de la cultura salinaria y de gallinazos en la costa y de la cultura chavín. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que también debes recordar, ¿no? Su influencia tuvo mucho que ver con la cultura salinar, gallinazo, vicus y chavín, sin duda. Aquí vemos algunas características, por ejemplo, de la cultura moche con respecto a la agricultura, la ganadería, mmm, la pesca y el comercio. Ahora, de estas cuatro actividades, ¿cuál creen, chicos, que fue la más importante? La agricultura, ¿verdad? Ellos utilizaban pues técnicas como los huachaques. Ahora vamos a hablar en qué consisten los huachaques, ¿no? Pero sin duda es algo siempre eh, destacado mencionar pues lo que hicieron estos grandes personajes. Ellos en cuanto a ganadería criaban pues a los euquénidos, ya empleaban sin duda la textilería, especialmente la lana, y utilizaban pues el abono como un importante fertilizante para su actividad agrícola. Debido a que eran zona de la costa, es decir, una sociedad costera, utilizaban pues el mar para aprovechar también sus recursos, utilizaban incluso caballitos de totora para poder aprovechar dichos recursos. E intercambiaban con otros pueblos moche, mm, como parte obviamente de su integración comercial y económica. Conseguían, por ejemplo, desde el Ecuador el espóndilos, que ya en su momento les mencioné cuál fue su función de este importante molusco en la economía del antiguo Perú. ¿Y para qué utilizan el lapislázuli, profesor? Lo utilizaban obviamente para poder obviamente darle colores a las vestimentas que ellos que fabricaban con la lana, ¿no? Eso también es importante recordarlo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ¿qué son huachaques? Por ahí me dicen. Bueno, aquí tú puedes apreciar claramente qué es un huachaque. Ahí, por ejemplo, quiero que ustedes lo aprecien.
y luego vamos a enfocarnos eh, con mayor detenimiento, ¿no? En qué consiste pues estos huachaques como acabo de mencionar, ¿no? De hecho, era una forma también de cultivo, una técnica de hidráulica para aprovechar los cultivos de su momento. Ellos aprovechaban pues las aguas más profundas a la cual pues, se le conoce como napa freática, es decir, agua subterránea, en el cual lo aprovechaban para sus cultivos. Eso lo vamos a encontrar bastante, por ejemplo, en la ciudad de Chanchán, en Trujillo, ¿no? Ellos utilizaban obviamente este tipo de represas, acueductos, justamente con ese fin, un aprovechamiento de de estas técnicas para para la agricultura. ¿Ya? No se olviden, ¿no? Los famosos huachaques. ¿Ya? Entonces, recuerden, eran grandes ingenieros hidráulicos y los huachaques es una técnica importante que llegaron a conocer lo de la cultura mochica. Muy bien. Aquí claramente demuestran, según la cerámica, las actividades que realizaban. Debo aclarar que la cerámica moche eh, destacaba tanto escultórica como pictórica, ¿no? Escultórica porque obviamente eh, a través de la cerámica trataban de demostrar o manifestar sus actividades diarias. Dentro de ellas pues están los huacos retratos, los huacos eróticos. También era pictórica porque le daban forma a la cerámica. Destaca mucho lo que son las asas gollete y estribos que pueden ustedes apreciar. Pero sin duda lo que más denota en sus actividades es la escultórica. Si por ahí te preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de cerámica es la que más va a destacar la cultura moche? De hecho, la cerámica escultórica. Y ahí claramente en su cerámica ves pues la actividad mayormente que utilizaban a nivel comercial, que es en este caso aprovechar los recursos del mar. Vemos ahí claramente un personaje, un navegante, que utiliza pues un caballito totora para poder sacar los productos hidrobiológicos del mar. Aquí también vemos en la cerámica qué tipo de productos cultivaban, ¿no? Calabaza, algodón, maní, camote, entre otros. Es importante siempre, ¿no? La, la actividad económica de la cultura moche. Que repito, no solamente pues se dedicaban pues a utilizando la técnica hidráulica del canal regadío, también usaban acueductos, represas, etcétera, ¿no? Y eso se ven ahí las evidencias en esas culturas. En el aspecto social, pues claramente estaba muy bien diferenciada. Cada jefe local o gobernador era conocido como el alaec, era un señor de un valle, como el señor Zipán, por ejemplo. Estaban pues luego los sacerdotes que se encargaban de los ritos religiosos y algunos funcionarios del Estado Moche, ¿correcto? Y claramente también vemos a la población, vemos al pueblo, mayormente que se dedicaba a la agricultura. También estamos viendo especie de esclavos, que eran los llanas, que eran una especie de prisioneros de guerra. ¿Y cuál era el lenguaje que utilizaban, profesora? ¿Qué idioma hablaban? Bueno, es un idioma llamado el muchic. Eso era, digamos, de la forma cómo se comunicaban, ¿no? Correcto. Ahora, quiero enfatizar un poco en el tema de las clases dominantes. Miren, era un estado teocrático militar, eso no cabe duda. El poder político de los moches estaba a cargo de los del Alae, que era el gobernante de un valle, pero tú has visto en tu pantalla que había muchos valles, es decir, habían varios gobernantes, pero había un gobernante que agrupaba a estas comarcas, a estos valles. Es decir, si bien es cierto, el estado Moche, norte y sur, tenían cada uno un jefe local,
había uno que los unía formando confederaciones de valles. Ese líder que confederaba los valles se le llamaba Siequich, ¿no? Por si acaso, si es que por ahí nos preguntan, era como un jefe supremo máximo, ¿no? Que aglutinaba a todos los señores del valle, ¿correcto? Entonces, eso, digamos, era algo que quería yo precisar, ¿no? Quería yo precisar en ese aspecto, ¿sí? Entonces, el Alaec era un jefe, un gobernador local del valle, pero el gobernante de la confederación de dos valles se le conoció como el Siequich, ¿correcto? Muy bien. Con respecto a la cerámica, que vamos a ver a continuación, o antes de ello vamos a ver un poco, sí, miren, como un estado teocrático militar, de hecho tenían un dios importante, que era el dios Aliapaek, ¿no? Eh, Conocido pues como el hacedor del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a un importante gobernante, ¿no? Local, un Alaec, como mencioné, ¿no? Que gobernaba un determinado valle, pero que cuando formaban una confederación tenía que elegir a un líder, y ese líder era pues el Siequich, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí está pues lo que te había mencionado, ¿no? El dios más aterrador de la cultura moche, que era el dios Ayapaec, o también el hacedor del mundo, o el dios degollador. Así también se le conoce a esta deidad de los moche, ¿correcto? Ese era su dios principal. ¿Qué? Pero se tenía otros dioses, sí, otros dioses también, ¿no? Como el adoraban pues a la luna, al mar, en fin. Ah, al de la luna, pues lo llamaban sí, así se le denominaba, y al dios del mar se le denominaba Ni, ¿correcto? Pero su principal deidad era obviamente Ayapaik, ¿no? Que representaba claramente a un ser antropomorfo, ¿no? Con un cinturón de serpientes, si tú puedes obviamente apreciar ahí, ¿no? Y él, pues en nombre a él se hacían los sacrificios humanos. Claramente en los murales que aprecias, estamos entrando pues ahí cómo los moche utilizaban el miedo, el terror, sacrificando obviamente seres humanos. ¿Ya? Entonces el dios Ayapaek, el principal dios de la cultura moche, conocido como el dios hacedor del mundo o el dios degollador, ¿correcto? Ahí te lo estoy presentando a su principal deidad de la cultura moche. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar un poco acerca de la cerámica, ¿no? Eh, Te había mencionado pues que la cultura moche destaca por ser escultórica, destaca por ser documental y bícroma. ¿Por qué es bícroma? Dos colores. ¿Y por qué documental? Porque, repito, a través de la cerámica representaban la vida cotidiana de la población moche. Ahí, por ejemplo, ¿qué podemos apreciar? Por ejemplo, aquí lo que ustedes ven en su pantalla es un huaco retrato. Profesor, ¿y por qué llaman huaco de retrato? Porque representan los estados de ánimo de las personas, ¿no? Los rostros. Aquí, por ejemplo, vemos que está contento, ¿sí o no? Claro, pero eso es una característica de la cultura moche, ¿no? De representar la vida de la gente a través de la cerámica. Pero también representaba pues sus otras actividades, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, ¿no? Ahí se llaman pues huacos patológicos que representan sus enfermedades, todo tipo de enfermedades que había en esa época. Pero también estaban los huacos amorfos, ¿no? Que eran representaciones diversas con caracteres humanos, tal vez algún tipo de diversidad o enlace social, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se dice pues que la cultura moche fue la mejor en lo que es la cerámica escultórica en toda América prehispánica. Y había una variedad de formas, ¿no? La más característica era el uso de la asa, gollete y estribo, como tú puedes apreciar ahí, ¿no? Poseen incluso un pico gollete y el cuerpo escultórico, como tú puedes ver. Profesor, cuando habla de bicroma es porque utilizan dos colores. Sí, utilizan dos colores. ¿Cuáles son esos dos colores, profesor? El rojo y el blanco, o en su defecto, el crema u ocre, ¿no? Rojo y blanco, crema o el color ocre.
Ese, digamos, eran las características, al menos con respecto a los colores, de la cerámica moche, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos pues principalmente escultórica, que puede ser guacorretratos, guacos eróticos. Profe, ¿por qué llaman guaco erótico? Porque simbolizan la sexualidad y su modo de expresarlo en la cerámica. Entonces, recapitulando, estamos hablando de huecos eróticos, huecos retratos, huecos patológicos, huecos morfos. ¿Y qué tipo de colores utilizaba profesor mayormente? Utilizaba pues el rojo y blanco o el crema y el ocre, ¿de acuerdo? Más o menos para que no nos olvidemos con respecto pues a la cerámica de la cultura moche, que tal vez es sin duda la que más va a destacar de esta importante cultura. Aquí vemos también otras imágenes de cerámica moche, ¿no? Representa pues, ¿no? Este es un huaco retrato, por ejemplo. Aquí vemos también otros huacos, claramente muy representativos, ¿no? Pico, azagoyete, escultórica, bícroma, como tú puedes apreciar los colores que utilizaban, en fin. Entonces, a través de este arte se evidencia pues que fue una sociedad muy marcada por estatus sociales, claramente, ¿cierto? Incluso en la Dama de Cao se encontraron unos tatuajes que indican pues que esta mujer tuvo un importante poder en la política moche. ¿Y por qué documental? Bueno, porque obviamente a través de ellas se manifestaban. Era como una especie de una película de la vida de estas culturas, ¿no? A través de la cerámica. Sin duda, pues el más destacado de los jefes locales de estos valles se encontró pues en Huaca Rajada a cargo del doctor Walter Alba. Hablamos pues del señor de Zipán, ¿no? Ahí enterrado obviamente con honores, al lado de él pues sus sirvientes, sus jefes, o en este caso su entorno, el séquito del señor de Zipán que según sus creencias iban a ir con él a la otra vida. Ahí está, ¿no? El señor de Zipán, ¿no? Un personaje importante porque ahí se encontró pues todos sus tesoros, equivalente pues a lo que se descubrió en las tumbas de Tutankamón. A ese nivel se compara el señor de Zipán, jóvenes. Ahí está claramente una representación más vivencial de lo que en vida fue el señor de Zipán, en la cual fue enterrado pues con su gente, ¿no? Con sus esposas, sus esclavos, con sus alimentos, incluso con su mascota preferida, que era un perro, en fin. Y repito, ¿no? Sus restos fueron encontrados en la llamada Huaca Rajada, ¿no? Que es una pirámide trunca hecha de adobe. Por otro lado, también este fue un gran descubrimiento, ¿no? La Dama de Cao, fue hallada o descubierta por Régulo Franco en la Huaca de Cao, de ahí viene el término, Dama de Cao. Y bueno, también está enterrada pues junto a ella dos mujeres que eran su especie de esclavas o llanas, y claramente pues nos muestra ahí que el papel de la mujer también era destacado en la política moche. Muy bien. La arquitectura moche, jóvenes, mayormente eran pirámides truncas hechas de adobe, ¿sí? No te debes olvidar, eran de adobe, y de las cuales pues la que más destaca sin duda es Huaca Rajada, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, ¿no? ¿Y hay otras personas que pueden destacar? Sí, claro que sí, ¿no? Está, por ejemplo, el centro ceremonial de Cao Viejo, donde encontramos pues a la Dama de Cao. Tenemos al de Galindo y Pampa Grande, ¿no? El Huaca del Brujo también, sin duda, ¿no? Y el centro ceremonial de Panamarca, ¿no? Pero, profesor, ¿y por qué la Huaca de la Luna es también importante o la Huaca del Sol? Bueno, en el caso de la Huaca de la Luna es importante porque ahí se daba el culto al dios Ayapaec, al dios más importante, ¿no? Y en Huaca Rajada porque recuerda ahí se encontró el señor de Zipán, ¿no? ¿Quién lo descubrió? Recuerden, no se olviden, Walter Alba, ¿ya? Walter Alba. Entonces, eso por eso es la importancia, ¿no? Entonces, eso también es importante reconocer de qué material está hecho. Obviamente de adobe, ¿ya? Adobe.
Muy bien. Bien, chicos, ahora vamos a hablar acerca de la cultura Nazca. La cultura Nazca, como todos saben, se desarrolló en la región de Ica, ¿no? Principalmente en el Valle del Río Grande, ¿sí? En la región de Nazca. Profe, ¿y su origen de la cultura Nazca, cómo es que surgió? Bueno, surgió obviamente por la influencia de la cultura Paracas. Pero recuerda, la cultura Paracas, necrópolis, es contemporáneo a Chavín, chicos. O sea, también se desarrolló pues entre los años 100 y 700 después de nuestra era. ¿Ya? Entonces, no te olvides Río Grande, ahí donde se desarrolló la cultura nazca. ¿Y quién fue su descubridor? Otra vez, Max Zule, ¿no? Max Zule descubrió, pues, en este caso, eh, la cultura nazca. Muy bien. Aquí también vemos algunas características económicas de los Nazca en cuanto a agricultura, ganadería, pesca y comercio. Ahora, interesante tomar en cuenta, por ejemplo, eh, respecto a las técnicas hidráulicas, ¿no? Yo te mencioné que para poder tener un gran desarrollo agrícola, ellos necesitaban utilizar técnicas para poder extraer agua del subsuelo. Por eso que su tecnología hidráulica, ante la escasez del agua, llegaron pues a construir reservorios, canales, acueductos subterráneos y galerías filtrantes. Ahora más adelante vamos a ver algunas imágenes. ¿Fue un estado teocrático militar? Sí, por supuesto que sí. Correcto. Así eso también es importante destacarlo. Vamos a ver eh, una de las técnicas hidráulicas de acueductos o galerías filtrantes, ¿no? Como es el ojos de agua, que hasta el día de hoy mucho de la población lo utiliza para poder conseguir agua. Eran pozos pues que alcanzaban el nivel de las aguas de la napa freática en el subsuelo. Estos son pues las llamadas galerías filtrantes de Cantayoc o conocidos como ojos de agua, ¿no? Repito, esta técnica fue tan casi perfecta que, repito, hasta el día de hoy perdura y la gente lo sigue utilizando. Eso es algo interesante, ¿no? Entonces ellos crearon un sistema hidráulico basado en acueductos subterráneos, ¿de acuerdo? Como es el caso de Matará, Agua Santa, Achirana, en fin. Entonces eso, por ejemplo, es una, una, una maravilla en cuanto a las técnicas hidráulicas para poder conseguir agua, ¿no? Sin duda. Ese fue el gran aporte, uno de los grandes aportes de la cultura nazca con respecto a las técnicas hidráulicas. Aquí, por ejemplo, vemos eh, cómo funcionaban las galerías filtrantes. Puede apreciar ahí cómo era su forma de poder obtener el agua a través de esta importante técnica, ¿sí? Y bueno, así como los moche eran expertos en lo que es la cerámica escultórica, los nazquenses van a ser expertos en cerámica pictórica, chicos. Van a ser los mejores pintores de la América prehispánica. La forma como ellos elaboran la cerámica era pues sin duda con dos picos principalmente, como puedes apreciar, y azapuente, ¿no? Era de color polícromo, es decir, llegaron a conocer muchos colores. Algunos mencionan hasta 12 tipos de colores. Ahora, el color polícromo que utilizaban, había de dos tipos, ¿no? Los llamados naturalistas, ya que ahí pintaban aves marinas, peces, y también el otro tipo eran los llamados estilizados, ¿no? Donde ahí claramente se pintaba seres antropomorfos e incluso hay imágenes de seres alados. Ahora, ellos, si te das cuenta, en su pintura no dejaban nada de pintar, todo lo pintaban. Por eso que los expertos consideran que ellos utilizaban la técnica llamada horror al vacío. Y su pintura era pues, de tipo precocción, como lo de los Paracas Necrópolis, ¿no? ¿Recuerdan? Su técnica es horror al vacío y era polícroma. Llegaron pues, a conocer hasta más de 12 colores. ¿Correcto?
¿Cómo reconozco una cerámica moche? Como te había mencionado, ¿no? Recuerda que la cerámica es globular, polícroma, con asa puente, decoración, mayormente pues dos picos y un asa puente entre ellos, ¿correcto? Con respecto a la cultura moche. Y ahí en la imagen que representa la pesca, ¿no? Que era muy común entre ese pueblo, en esa sociedad, debido a la cercanía del mar. Muy bien. Profesor, ¿y la sociedad moche cómo estaba organizada? Bueno, te había mencionado que era un estado teocrático militarista, es cierto, pero en el aspecto social, pues claramente había una diferenciación, ¿no? Hay que recordar, pues, que era una élite guerrera, es decir, aquí quienes toman el control más bien eran los altos mandos militares, incluso superior a los religiosos. Si te das cuenta ahí, quién está en la cabeza, están los jefes guerreros, los sumos sacerdotes, y la burocracia estatal está en menor rango, correcto. Y bueno, no debemos olvidar pues que una de sus principales actividades como jefe militar pues, era la expansión y la guerra. Alguna vez, seguramente, no sé si alguna vez han escuchado hablar sobre las cabezas trofeo, chicos. Porque eso también viene en el examen, cabezas trofeo. Ahora te voy a explicar en qué consiste las cabezas trofeo. Vamos a dejar a ver, listo, ya está. Profesor, ¿y qué son las cabezas trofeo? Ya, las cabezas trofeo, chicos, son cabezas modificadas que mayormente son utilizadas en ceremonias rituales. Los, los militares o los guerreros Nazca eh, combatían y al dar muerte a sus enemigos decapitaban la cabeza y lo tenían ahí como una especie de trofeo. Lo tenían siempre consigo. Lo amarraba pues a la cintura y mientras más cabezas tenía sus enemigos, pues más poder o más estatus tenía este jefe, este guerrero en este caso, ¿no? Si bien es cierto, mayormente esto se utilizó con fin simbólico, es una forma también de amedrentar a sus rivales, ¿no? Imponiendo pues el miedo, ¿no? Entonces no te olvides las famosas cabezas trofeo, ¿sí? Que eso también posiblemente pues nos puedan preguntar en un examen de admisión, ¿no? Las famosas cabezas trofeo. Muy bien. Continuamos eso. Ay, bueno, en la parte ya dominada, estamos hablando pues sin duda al campesinado y a otros sectores que claramente pues no gozan de privilegios, ¿no? Muy bien. ¿Y a qué se dedican? Obviamente a la actividad agrícola principalmente y en algunas ocasiones al comercio. Aquí lo que justamente te mencioné, ¿no? Las famosas cabezas trofeo, chicos, ¿no? Eh, muchos de ellos se hacen por los guerreros, por sus enemigos. ¿Por qué? Porque era una sociedad pues que exaltaba a los guerreros como un sector del poder, ¿no? Esa era la importancia que tenían las cabezas trofeo en la cultura nazca. ¿Mm? Muy bien. Aquí vemos un cementerio en Chauchilla, en muchos de ellos pues restos modificados. Recuerden que a nivel mundial solamente tres culturas modificaban a sus muertos, ¿no? La egipcia, la china y el Perú. Ahora, en el caso de Perú, la modificación no es tan compleja como los egipcios. Más bien, la modificación era natural debido al clima que se presentaba y permitía pues su modificación. Pero es característico pues que al hacer este tipo de ritual o ceremonia, colocaban ahí las mejores vestimentas de estas personas y sus utensilios alrededor de ella, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que también debemos mencionar siempre y no olvidarnos con respecto pues al papel que cumplían las momias, ¿no? En la cultura nazca, ¿ya? En la cultura nazca. Muy bien. Continuamos aquí. Vemos aquí pues la cerámica que te mencioné. Dos cosas importantes que no debes olvidarte de la cerámica moche. Eran los grandes pintores de la América prehispánica, polícroma, forma globular, con dos picos y una asa puente.
utilizaban la técnica horror al vacío porque nada, todo lo pintaban. ¿Y qué tipo de figuras podíamos encontrar? Mayormente pues figuras zoomorfas, antropomorfas o mitológicas. Entonces, importante la, la característica más destacada de la cultura nazca en cuanto con respecto a la cerámica. Aquí vemos algunas otras imágenes. Sin duda es admirable cómo es que a pesar del tiempo se mantiene conservada, muy conservada, no solamente la cerámica en sí, sino los colores que son muy finos y variado, sin lugar a duda. Pero también, chicos, los Nazcas son conocidos por sus dibujos en las líneas. A esto pues se le conoce como los geoglifos, que son enormes figuras realizadas en toda la pampa de la región Ica, o gran parte de la región Ica, ¿no? Líneas o geoglifos, ¿correcto? Ahora, por ahí de repente mira, profesor, mm, ¿y qué nos pueden preguntar sobre la cultura, sobre los geoglifos o las líneas de Nazca? Mira, en primer lugar, ¿dónde están situadas? Todos estos dibujos, chicos, que son muchos y su extensión son incluso de kilómetros, son figuras enormes que solamente pueden ser vistas desde el cielo a través de una avioneta, pues están situados en las pampas de Socos, entre Palpa y Nazca. Forman figuras pues ahí claramente zoomorfas, como es el caso de este monito que puedes apreciar, pero también figuras fitomorfas y que tienen una extensión de kilómetros. Casi todas las figuras, chicos, que conocidas, abarcan una extensión de 500 kilómetros cuadrados, imagínate. Y estas fueron hechas, obviamente, algunos expertos consideran que entre los años 400 y 500 después de nuestra era. Profesor, y dígame, ¿quién descubrió estas líneas? Ya, este es interesante, ¿ah? Porque el descubridor inicial, el que empieza a estudiarlos, o a conocerlo más que todo, fue Torillo Mejía Sexpe. Pero quien lo va a tratar de estudiar es el norteamericano Paul Kosok. Por eso se dice que hay dos tipos de descubridores. El descubridor, o sea, el que encuentra primera vez, ¿no?, estas líneas, es Toribio Mejía Sexpe, pero el descubridor científico, es decir, el que empieza a investigar, a dar detalles el por qué estas imágenes, es Paul Kosok. ¿Correcto? Paul Kosok. Ahora, pero hay otra pregunta. ¿Quién fue la persona que más ha estudiado estas líneas? De hecho, fue una mujer de origen alemán. Los estudios realizados y la conservación de las mismas, de estas líneas, fueron hechas por muchos y muchos años por la alemana Maria Reich. Ahora, cada uno de ellos, chicos, tiene una postura del por qué se crearon estas líneas de Nazca. Por ejemplo, para Mejía Sexpe, él considera que estas líneas son una especie de caminos ceremoniales. Acuérdate, caminos o seques, así de los caminos o líneas se conocen como seques. Para Paul Kosok sería pues un zodiaco, un calendario zodiaco andino. Interesante, ¿eh? Y para Maria Reich es un calendario astronómico. Ahí está. Profesor, ¿y cuál de los tres tienen razón? Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Ahora, si tú dices, profesor, ¿fueron los extraterrestres? No, olvídate, tampoco. Peor todavía. Las nuevas teorías nos indican de que tal vez estas líneas tengan un fin o una especie de... Tienen un fin ceremonial, obviamente, pero en honor a un dios, a una de sus principales deidades de la cultura nazca. ¿Qué, profesor? Los nazca también tienen sus propios dioses, claro, por supuesto. Hay un dios, por ejemplo, que es el único que lo puede ver desde el cielo. Por eso que le llaman el dios volador o el dios del mar. Profesor, ¿y quién es ese dios? El dios Con. No te olvides, ¿eh? El dios Con. ¿Y quién fue la autora de esta postura sobre la línea de Nazca, que habla que esto fue una especie de ceremonia en honor al dios Con? María Rostorowski. Importante, ¿no?, conocer en este caso quién fueron los teóricos de la línea de Nazca, y que hay uno que sin duda la que
la comunidad científica la acepta, ¿no? Que es la de postura de María Rostolowski. Pero interesante también las teorías de los autores que acabamos de mencionar. Aquí vemos a otras líneas también, ¿no? Como te mencioné, ¿no? El que le descubrió por primera vez es José Toribio Mejía Sexpe, el que visualiza estas figuras y las empieza a estudiar es Paul Kosok, y la que más tiempo estuvo presente estudiando y conservando estas líneas era María Reig. Interesante, ¿no? Interesante conocer la historia de estos grandes científicos con respecto pues a la cultura, o en este caso específicamente de las líneas de Nazca. Este es interesante también, chicos. La capital de la cultura Nazca fue sin duda Cahuachi. Ahora, algo que también quiero destacar, y lo vamos a ver en la próxima semana cuando nos toque hablar sobre el Horizonte Medio. ¿Por qué? Porque una de las características del Horizonte Medio es la planificación urbana. Y eso es gracias al aporte de la cultura nazca. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a surgir los grandes centros administrativos y religiosos. Una importante planificación urbanística que sin duda pues empieza con la cultura nazca. Eso, por ejemplo, es algo que estoy destacando considerablemente porque sin duda es un gran aporte de los nazcas también el tema de la planificación urbana. Y Cahuachi es un ejemplo claro de eso. Ahora tú dirás, profesor, pero ¿qué? ¿En otros lugares no habían tampoco centros bien organizados? Por supuesto que sí, pero la gran diferencia, chicos, es que ahora son ciudades que tienen una clara diferenciación. Habían ciudades claramente que estaban organizadas en función para la administración y otras para temas religiosos. Entonces ahí vemos una clara diferenciación. Continuamos entonces. Entonces no te olvides, Cahuachi, sin duda la capital o la ciudad más importante de la cultura nazca. ¿Y de qué material? Obviamente de adobe, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. Vamos a concluir ahora hablando de la cultura tiahuanaco, ¿correcto? De la cultura tiahuanaco. Profesor, la cultura de Tiahuanaco. Ah, sí, vamos a hablar de la cultura de Tiahuanaco, que sin duda es una importante cultura que de hecho merece también sin duda ser reconocida. ¿Ya? Esta cultura que te mencioné pues es una cultura que aparece también en el año 200, pero se extiende pues hasta otros periodos que vamos a ir seguir estudiando. ¿Y dónde mayormente, profesor, se está ubicando la cultura tiahuanaco? Bueno, su ubicación está en toda la meseta del Collao, chicos, en la llamada cuenca del lago Titicaca. Es decir, se extiende, su influencia estuvo pues en el sur del Perú, gran parte de lo que ahora es Bolivia y el norte de Chile y parte de la Argentina. Pero su centro principal está pues en la actual Bolivia, sin duda, ¿no? La cultura de Tiahuanaco. Profe, ¿ahora quién es su descubridor? Bueno, ahora su descubridor pues va a ser pues nada más y nada menos que Pedro César de León. Pero ojo, Pedro César de León ya lo llega a conocer como parte pues de sus crónicas como viajero español, pero su descubridor científico es también pues Max Ulle, ¿no? Entonces ahí por ejemplo vemos claramente a su descubridor, ¿no? Y su origen, profesor, bueno, el Tiahuanaco surge en función gracias a la influencia de la cultura pucará. ¿Y cuál va a ser la ciudad más importante? La capital en este caso, Taipicala. Taipicala, ¿correcto? Taipicala. Entonces ahí está pues la cultura tiahuanaco. Y bueno, ahí pues eh, cuando logra su mayor expansión, ocupa pues todo lo que es la parte sur del Perú, lo que es Puno, Tacna, Moquegua, Bolivia, propiamente dicho, y el norte de Chile, ¿no? Principalmente. Ahí está, ¿no? Profesor, ¿y su expansión está relacionada con el dominio de tipo cultural y religioso del dios Huiracocha? Sí, chicos. Huiracocha aquí va a destacar bastante, sobre todo con Tiahuanaco. ¿Por qué? Porque esta sociedad, la tiahuanaquense,
se convierte pues en el centro religioso de esta gran cultura. Aquí vemos también algunas actividades propias de la cultura de Tiahuanaco. Ellos se dedican pues al pastoreo, a la pesca lacustre porque obviamente su principal recurso hídrico es el lago Titicaca, pero también pues logran un desarrollo importante en la agricultura, ¿no? Utilizaban ya andenes, que son especies de terrazas de cultivo, pero su técnica más destacada, porque recuerdan, eran grandes maestros hidráulicos, eran los famosos camellones o guarubaru, que eran pues una especie de, de chacras que, que se hunden para evitar que el clima tan agreste, tan frío, pueda malograr o perjudicar el cultivo. Entonces, una técnica interesante en la cultura tiahuanaco. Aparte después de utilizar la técnica de los camellones, ellos tenían el control vertical de los pisos ecológicos, chicos, de los diferentes climas del Perú. ¿Y eso qué ventaja tiene el profesor? Bueno, al conocer pues cada piso ecológico, pues, ellos podían obtener una gran variedad de productos, de la costa, de los Andes, de la ceja de selva, por ejemplo. Pero a su vez, chicos, también tenían otro atributo de la cultura de Tiahuanaco. Ellos llegaron a conservar los alimentos. ¿Cómo, profesor? Claro, hoy en día nosotros conservamos nuestros alimentos gracias a que tenemos una refrigeradora, ¿sí o no? Pero ellos no. Ellos utilizaban, por ejemplo, ciertas técnicas, por ejemplo, para conservar a la papa. Lo deshidrataban y la convertían pues en chuño. Lo mismo hacían con la carne. La carne va a ser deshidratada para convertirse en charqui y podían durar pues por meses. Ese, por ejemplo, fue un gran aporte de la cultura tiahuanaco, ¿no? Con respecto a su actividad económica, obviamente, ¿no? Entonces, ellos buscaron pues controlar pues los diferentes pisos ecológicos para diversificar la producción, ahí está. Utilizaron pues los guaruguaro camellones, que eran chacras elevadas, disculpen, no eran chacras hundidas, disculpen, eran chacras elevadas, para proteger pues los cultivos de las inundaciones y de las bajas temperaturas, porque ustedes saben que en la parte sur del Perú las temperaturas pues están por debajo de solo 0 grados. Entonces ahí está, pues no, los guaruguaro o los camellones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, se dedicaban mucho más a la agricultura, a la ganadería, mucho más a la ganadería y al control de los pisos ecológicos. Y era un estado teocrático militar, no, era un estado teocrático colonizador. Es decir, había un sumo sacerdote que dirigía la administración del Estado y hacía que sus funcionarios puedan ellos también realizar actividades en función al conocimiento de cada piso ecológico para poder extraer los recursos necesarios para la sociedad de Tiahuanaco. Ahí están pues los guaruguaru, están los famosos camellones, eran terrenos altos intercalados con surcos de agua para retener el calor por las noches y evitar pues la muerte de estas plantas o de los cultivos ante las heladas o los fríos intensos que se daban en esta región. Entonces, eran los guaruguaro o también llamados camellones. ¿Perdón? Muy bien, entonces esa parte no nos vamos a olvidar. Muy bien, ahí está, ¿no? Con respecto pues a la técnica hidráulica de la cultura moche. Aquí tenemos otras imágenes, más o menos para que veamos cuál es la característica, ¿no? que tiene esta técnica y evitar pues que las plantas puedan, o los cultivos puedan sufrir algún daño por por las bajas temperaturas. Una técnica interesante que creo yo, ahora que estamos en las heladas que siempre se dan en el Perú en junio y julio, se deberían fortalecer para que la gente pues padezca de alimentos cuando se llega a esas fechas, donde las temperaturas sin duda van a ser muy, pero muy bajas.
Ahí está el control de los pisos verticales que les mencioné, en la cual pues esta cultura podía obtener de diferentes partes lo que necesita, ¿no? O sea, si se va a la costa, cerca al mar, consigue pues peces, guano. Si voy a en las zonas pues más templadas, puede conseguir maíz, algodón. En las zonas más altas puede sin duda aprovechar el cultivo de la papa, la quinoa, etcétera, etcétera. Muy bien. A eso se conoce pues como el control vertical de los pisos ecológicos. Algo que el Perú también como Estado debería también aprovechar eso, ¿verdad? Muy bien. Aquí pues vemos claramente también una sociedad muy estratificada, chicos, cada uno con sus propias características. Claro que a la cabeza, como tú puedes ver, está pues el sumo sacerdote, que es el que tiene un poder importante en la sociedad y también los comerciantes, ¿no? Luego ya viene pues la burocracia, los guerreros, pero en el último nivel de la sociedad está nuevamente pues la gente, ¿no? La población común, ¿no? Encabezada por los campesinos, por los pastores y artesanos, ¿no? Muy bien. Esto es muy importante con respecto a la cerámica, chicos, ¿no? De hecho, el vaso ceremonial más importante de la cultura tiahuanaco es el quero. ¿Qué, profesor? El quero no era inca, no, el quero no es inca. Los incas lo van a utilizar el quero, pero de madera, ¿no? En el caso de los moche, perdón, de los de Tiahuanaco es una cerámica hecha de arcilla o de adobe. Era un vaso ceremonial, con una boca ancha, como puedes tú apreciar. Ese era pues el famoso quero, ¿no? Te repito, eh, mm, es, digamos, una de las características del arte tiahuanaco. Ahí, por ejemplo, en el vaso ceremonial podemos encontrar dibujos de un puma, cóndor, auquénidos, serpientes, entre otros. ¿Qué característica tenía el quero, profesor? Bueno, son vasos o cántaros, boca ancha, como tú puedes ver ahí, tiene representaciones geométricas y naturalistas, polícroma, ¿no? En la cual pues ahí podemos encontrar mayormente dos tipos de colores que van a tener mucha, que van a, eh, en este caso, permanecer, ¿no? Que es el color blanco, ocre. Y el quero, repito, en la cultura de Tiahuanaco fue hecha de arcilla, ¿no? Con una base angosta y una boca ancha. Pero también tenemos pues los famosos pebeteros, o también conocido como sahumerio zoomorfo, ¿no? Porque representa pues a un felino con el lomo descubierto. No sé si por acá tengo una imagen, ahí está, ¿no? Estos son otro tipo de arte tiahuanaquense, en que la que más destaca pues es el quero y el pebetero. Ahí está. ¿Mm? Profe, ¿por qué los incas también van a hacer un quero? Porque como te mencioné, Tiahuanaco tiene que ver mucho con el origen de los incas. Pero repito, ya cuando lleguemos al Tahuantinsuyo, ahí es donde voy a explicar con mayor énfasis. Pero les invito a leer el libro de Valdemar Espinosa, Los Incas, y ahí vas a dar cuenta cuál es la relación entre Tiahuanaco y los incas. Ahora, también destacaron chicos en metalurgia, ¿ya? Ellos descubren el bronce, hacen la aleación con cobre con el estaño, etcétera. Ahora, otro dato importante es con respecto a la arquitectura. Ellos utilizaban mucho lo que era la piedra, chicos, la piedra labrada o pulida. Usaban inclusive grapas de cobre para unir bloques de piedra. Entre las que más destaca está pues el Palacio de Calasasaya, está pues el patio del Templete, la pirámide de Acapana, las ruinas de Pumapunco y los templos de Putuni y Quericali, por ejemplo. Pero lo que sí destaca bastante eh, el tema del Palacio de Calasasaya y la Portada del Sol, chicos. Que usted puede apreciar, ahí está la Portada del Sol. El monolito de Bennett, por ejemplo, también es importante. Entonces, la Portada del Sol, el Palacio de Calasasaya, son, digamos, los que más destacan. Y cada una de ellas está representada o tiene la imagen del dios más importante de la cultura moche, perdón, de la cultura tiahuanaco, que es el dios Huiracocha, o también conocido como el dios de las varas o báculos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esta deidad que ves en tu pantalla está sosteniendo dos báculos, ¿sí o no?
Dos varas, claro, ese es el dios Huiracocha. Muy bien. Entonces, no olvidarnos, ¿no? Del aporte trascendental, pues, de la cultura tiahuanaco. Muy bien. Aquí veo, pues, a una importante escultura, ¿no? Aquí claramente, pues, la teocracia de Tiahuanaco, es decir, los sumos sacerdotes controlaban el Estado, junto con los comerciantes, que tenían un importante cargo en la sociedad tiahuanaquense, y posteriormente, pues, los militares, ¿no? Entonces, ¿de qué mayormente era hecha la escultura y la arquitectura en la cultura de Tiahuanaco? De piedra. No te olvides, ¿ah? No te olvides. De piedra. Ahí está la portada del sol. Y arriba, pues claramente ves al dios Huiracocha, ¿no? O también conocido como el dios de las varas, en la cual está ahí presente. Está aquí el templo de Tiahuanacota, y el que más destaca más sin duda es Calasasaya, y al frente también ves al dios Huiracocha. Y si te das cuenta, están ahí en una especie de cabezas clavas, muy similar a lo que tuvimos en la cultura chavín, por ejemplo, ¿sí o no? Claro, muy bien. En cuanto a la textilería, también pues destaca, mm, debido a sus figuras zoomórficas, antropomorfas, polícroma. En metalurgia, como te mencioné, también utilizaban el cobre y el estaño para poder crear el bronce, que también sin duda es muy admirable el trabajo que hicieron los tiahuanaquenses. Muy bien. Bien, chicos, esto es con respecto pues a la cultura o al intermedio temprano. Recapitulando, vamos a ver acá unos aspectos interesantes. A ver, Moche eran grandes ceramistas escultóricos y eran grandes expertos en lo que es la ingeniería hidráulica. Muy bien. En Nazca eran los mejores ceramistas, pero en pictórica, ¿verdad? En la cual pues utilizaban diversos colores y claramente pues utilizaban técnicas hidráulicas para poder obtener agua del subsuelo. Ellos desarrollaron pues lo que era una importante planificación urbana, en la cual va a ser muy notorio y desarrollado durante el Horizonte Medio. En cuanto a Tiahuanaco, pues es una gran cultura del altiplano, donde utiliza pues importantes técnicas hidráulicas también, ¿no? Como son el caso de los camellones y el control de los pisos ecológicos. Importante, chicos, ¿ya? Eso para que tengamos siempre presente. Bien, vamos entonces pues a desarrollar las preguntas que están en su separata. Antes de ello, chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, mencionarla. ¿Todo claro? Muy bien. Listo, vamos entonces a desarrollar las preguntas que están en su separatita, ¿ya? Vamos a buscar acá. Ya, a ver, chicos. Vamos a aumentar un poquito más. A ver. Ya está. Listo. A ver, primera pregunta, chicos, ¿ya? Dice, los huacos retratos o huacos eróticos pertenecen a la cultura. ¿Qué cultura, chicos? A ver, los mejores ceramistas escultóricos. La cultura moche, la D, muy bien, Cris, muy bien, José, excelente. La D de dedo, muy bien, sigamos. La tumba del señor Zipán fue descubierta por Huarte de Alba. ¿En qué huaca, chicos? ¿En Huaca del Sol, la Luna o Huaca Rajada? La Huaca Rajada, la C. Muy bien, Cris. Muy bien, José. Excelente. Sigamos. 3. Las manifestaciones más importantes en la litescultura durante el intermedio temprano pertenecen a qué cultura. Bueno, acá solamente hay tres culturas: Tiahuanaco, Moche o Nazca. Pero de los tres, ¿quién destaca más en litoescultura? O sea, de la hecha de piedra. Ver, Portada del Sol, Calasasaya, Tiahuanaco, ¿sí o no? Muy bien, ¿no? La letra B, correcto. 4.
Dice, dedicó la vida, ya, ¿quién fue la que dedicó toda su vida estudiando y conservando la línea de Nazca? ¿Fue Paul Kosok, Torillo Mejía Sexpe o María Reich? María Reich, ¿no? Muy bien, Cris, muy bien, José, muy bien, Jessica. María Reich, ¿no? Muy bien. No es Reich, ¿no? Porque en alemán es Reich, en realidad, ¿no? Pero bueno, María Reich, muy bien. Sigamos, dice. La cultura nazca se desarrolló en el departamento de Ica y una de las características fue, vamos a ver acá, a ver, no, hablamos de Nazca, ¿no? La cerámica pictórica con rol vacío, uso de dos sistema arquero, la conexión del sistema, no, obviamente la primera, ¿no? La letra A, muy bien, excelente, excelente, muy bien, la letra A. Excelente, chicos, muy bien. 6. La cultura de Tiahuanaco usó en la agricultura y en la arquitectura, a ver, usó anélisis, no, usó, en este caso, la B dice camellones y grapas, muy bien, ¿no? La letra B, excelente, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. 7. Sostuvo que la línea Nazca fueron un calendario astronómico. Bueno, el primero que dijo que fue un calendario astronómico, recuérdalo ahí, no te vayas a olvidar, por ejemplo, el calendario astronómico. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado acerca de la cultura nazca? Vamos a ver, recuerda, a ver, vamos a ver, por ejemplo, para Mejía Césped eran caminos ceremoniales, para Paul Kosok era un calendario zodiaco, para María Rey un calendario astronómico. Muy bien, excelente todos ustedes, muy bien, la letra D. A ver, un ratito, ya está. Muy bien, a ver. Perfecto, María Rey, muy bien. Y bueno, ella siempre pensó que iba a ser así, ¿no? Pero sabemos que no fue correcto su teoría. Sigamos. 8. Las culturas del intermedio, obviamente hablamos del temprano, destacaron por sus construcciones líticas, por el uso del hierro, por el gran desarrollo hidráulico, ¿no? Ingeniería hidráulica, chicos. Muy bien, excelente. Muy bien. Hidráulica y cerámica, ya no te debes olvidar. Excelente. 8D. 8D. Sigamos. 9. La cultura preinca que desarrolló la técnica de deshidratación para conservar los alimentos. ¿Qué cultura? Tiahuanaco, la letra E. Excelente, ¿no? La cultura de Tiahuanaco. Muy bien, Tiahuanaco. Sigamos. 10. Un ratito. La llamada escritura payariforme fue caracterizada por la cultura, muy bien, sí, chicos, la cultura moche, ¿no? La Rafael Arco Coyle, me olvidé mencionarles, había estudiado bastante los payares que habían utilizado los moches como una manera de comunicarse, ¿no? Y lo llamó a ello, pues, escritura payariforme, ¿no? La cultura moche, muy bien, la letra A. 11. Señala la característica que pertenece a la cultura nazca. A ver, Paul Kosok descubrió la línea de Nazca. Bueno, su descubrió científico, ¿no? Bueno, usaron las cabezas trofeo. Su cerámica fue bícroma y escultura, no, fue pictórica. Tuvo fases, no, entonces Paracas. Tuvo Viracocha, no. Claro, más bien usaron las cabezas trofeo, ¿no? Muy bien, perfecto. La letra B. Sigamos. 12. Indica la relación correcta, dice. Nazca con. Muy bien. Mochi Huiracocha, no, Ayapaec. Tiahuanaco, Ayapaec, no, Huiracocha. Nazca Taipical no es la capital de Tiahuanaco, capital. Moche Kawachi, no. Entonces, Nazca con, sí, la letra A, ¿no? El dios volador o el dios del mar, que en honor a él se hicieron las líneas de Nazca. Muy bien. 13. El mural La Rebelión de los Artefactos. Ahí está, ¿no? La Rebelión de los Artefactos. Pertenece, de hecho, hablamos pues de la cultura moche, ¿verdad? Mire, se le llama rebelión de los artefactos porque supuestamente en uno de los murales eran objetos que perseguían al ser humano. Algo así como la rebelión de las máquinas, de Terminator, no sé si alguna vez vio esa película. Y aquí, por ejemplo, en esta mural se veía pues
claramente cómo los moche veían pues cómo los artefactos perseguían, obviamente, a las personas. Y bueno, aquí lo que nos toca ver era en cuál de estas huacas está pues prevista o se dieron este tipo de acontecimientos a la cual pues conocemos como la rebelión de los artefactos, ¿no? O en este caso de las huacas. Eh, y ahí, pues, esa parte, por ejemplo, no no los había mencionado, pero que es importante hoy día conocerlo, ¿no? Y bueno, vamos hoy día pues a ir destacando algunas eh, que sin duda pues si es que son o no son con respecto a ello, ¿no? Entonces, cuando nos referimos pues a la E, dice la E, la huaca de la luna, ¿no? Algunos dicen, vamos a descargar, a ver, vamos a ver acá, ¿el brujo rajada o de la luna? A ver, vamos a ver ahí, vamos a ver, ¿quién dice huaca rajada, huaca de la luna? Algo dice, no, profe, el brujo, por ahí. Que es muy importante, sin duda, pero que de hecho tenemos que siempre recordarlo, ¿no? La orden de los artefactos, ¿no? Algunos ya están ya poniendo ahí sus respuestas. Es en el Huaca de la Luna, ¿verdad? La letra E, muy bien, la letra E. Guau, muy excelente, chicos, algunos bien, bien, muy bien. La letra E, perfecto. Continuamos. 14 dice, indique la característica que pertenece a la cultura tiahuanaco. A ver, conservación de alimentos por vegetación, sí. El monolito de Beni por dar el sol, sí. Parece que las hace sí. Todas. La letra E, excelente. Muy bien, José. Excelente. Muy bien, chicos. Ya